porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. Bueno, ahora sí, ya está la columna del politólogo Aurelio Argañarás, las élites oligárquicas y las instituciones. De eso vamos a estar hablando, Aurelio, ¿no? De eso vamos a hablar, sí. Con una referencia que puede resultar casi obvia a lo que está ocurriendo en Brasil, con el juzgamiento del expresidente Lula. Creo que la medida del atropello, la arbitrariedad y el sentido no judicial, sino estrictamente político del juzgamiento de Lula, lo da el uso por parte de la Cámara, que ratificó la condena hecha por el juez Moro y la amplió a 12 años de prisión, con el argumento de que tenía la convicción de que el delito existía. O sea, es la primera vez en toda mi vida que escucho que una sentencia judicial condenatoria se funda no en pruebas, sino en la convicción de los jueces. Claro. O sea, es como que no hicieron falta las pruebas. Están convencidos. Claro. No las tienen, pero están convencidos. Están convencidos. De que así es. Claro. Es una cosa que tiene un carácter tan escandaloso que hasta el New York Times, escuchen bien, el New York Times considera que con los indicios o pruebas, o con la falta de pruebas que existen en el juicio a Lula, en Estados Unidos la justicia ni siquiera lo hubiera citado. Claro. O sea, es lisa y llanamente un atropello, un fraude, el establecimiento de la razón de Estado oligárquica como motivo fundamental para proscribir, para castigar y proscribir al candidato a presidente que las encuestas dan como ganador en Brasil, en las elecciones que se harían en octubre. En realidad existe toda la razón del mundo de parte de nuestras poblaciones, de las mayorías populares de Brasil y de sectores significativos, digamos, de la población argentina y de otros países para escandalizarse frente a esto. Pero si lo miráramos en el caso nuestro, en el caso de los argentinos, recordando que el golpe oligárquico del 55 mantuvo proscripto a Perón durante 18 años, en realidad dejaríamos de escandalizarnos y empezaríamos a plantearnos una reflexión a fondo de cuál es la relación de las élites oligárquicas que gobiernan la economía y la sociedad de nuestros países con las famosas instituciones tan cacareadas, por ejemplo, por personajes abominables como la doctora Carrió, la República, las instituciones, que en realidad se cacarean solamente en el caso de que están al servicio de los establismantes, de los núcleos de poder económico financiero, que son los beneficiarios y los dueños, son los verdaderos dueños de estos países, que en realidad reaccionan después de estos procesos que hemos vivido en la Argentina,
con todas sus limitaciones y defectos, porque si no las hubieran tenido, si no hubieran tenido esas limitaciones y defectos, no estaríamos pasando por lo que estamos, porque, digamos, no podemos decir que la responsabilidad última esté un tipo tan que da vergüenza ajena como Temer, digamos, en el Brasil, o un tipo que da también vergüenza ajena como Macri en la Argentina. No podríamos decir que los responsables de que eso ocurra son los grupos de poder económico dominantes, porque es obvio, estamos con, si esa es la explicación, es más o menos como explicar que un cuadrado es cuadrado porque es cuadrado. Eso es obvio, que digamos que ese tipo de gobiernos son los que intentan instalar y a veces logra instalar el establecimiento económico social de cualquier país. Acá, en Francia, en Estados Unidos, en cualquier lado, digamos, ¿no? Los núcleos de poder económico dominantes lo que tratan es de tener en su auxilio gobiernos que ayuden al sistema de explotación, que gobiernen para los ricos y traten de sacarle, digamos, a los pobres, a las mayorías, el máximo beneficio, porque en eso se fundan todas las sociedades desde que desapareció la comunidad primitiva en adelante. Durante miles de años, la base de las sociedades que hemos estudiado en el secundario, qué sé yo, los asirios, el Imperio Romano, Grecia, las grandes sociedades agrarias, se han basado en extraerle, cuando eran las sociedades agrarias, se han basado, todas esas sociedades, la egipcia, digamos, se han basado en extraerle al campesino el plus de producción que alguna vez la sociedad había logrado crear en la medida en que se desarrollaba la capacidad productiva del hombre. En la medida en que lo que un hombre lograba producir alcanzaba para algo más que para su propia subsistencia. Cuando apareció el excedente económico, apareció la sociedad de clases y aparecieron burocracias agrarias cuya lógica estaba destinada a lograr apropiarse, digamos, de la renta que producía el campesino. Eso está en el origen de todas las sociedades. De alguna manera se repite históricamente la figura del látigo del señor feudal. Es el látigo y el señor feudal o el látigo del esclavo. El látigo y el esclavo. Las tropelías que estamos viendo en Brasil y las tropelías que estamos viendo en la Argentina, en el caso nuestro con un poco más de respeto de las formas, digamos así, porque claro, tenemos un gobierno elegido democráticamente por la mayoría del país, eso no se puede ignorar. Son formas actuales digamos, del ejercicio del látigo. El ejercicio del látigo que cada vez que aparece algún gobierno que con defectos o no trata de arrebatarle o de limitar el uso del látigo, en algún momento se procura derribarlo y a posteriori considerar que esa experiencia de alguien que dijo no, tanto látigo no, es un escándalo, un atropello a las instituciones, porque en realidad las instituciones que importan son las instituciones que aseguran el mantenimiento del látigo. Lo que pasa, Aurelio, es que hablábamos fuera de micrófono hace un par de minutos recién de lo que se ha convertido Brasil, que decíamos hace minutos era el séptimo u octavo país en ese bloque que se llamaba BRICS y que de alguna manera auguraba un papel de Brasil
en el ámbito de los 20, no digo preponderante, pero sí una economía en crecimiento que aún seguía con Rousseff, que de alguna manera había continuado con la política de Lula, ¿verdad? Y de pronto el Brasil que estamos observando en este momento va mucho más allá, Aurelio, de lo que está pasando con Lula. Brasil es un país, decíamos hace minutos nomás, naufragando. Sí, es un país que está en un proceso de crisis y decadencia, pero también es necesario aclarar que en el momento en que era la octava economía del mundo, lo era mucho más por una cuestión de volumen que por una cuestión de desarrollo cualitativo de los rasgos que necesita un país desarrollar para ingresar al plantel de lo que se llaman los países avanzados. Brasil tenía más volumen que la Argentina, pero en realidad tiene, por ejemplo, menor productividad per cápita. Lo que pasa es que es muchísimo más grande que la Argentina. Y Brasil, aún en ese momento, ha seguido combinando en una especie de desarrollo desigual y combinado, perdón por la redundancia, sectores en los cuales había logrado ingresar en niveles de producción de alto valor agregado, como podría ser el caso de Embraer, por ejemplo, ¿no? Contar con con la fabricación de aviones en condiciones de relativa equivalencia con los países avanzados, con Japón, con Estados Unidos, con China, es una especie de logro extraordinario para un país de la periferia semicolonial, que es el rango de países en el cual está Brasil y ha estado siempre. Por supuesto, no está en la misma situación, como no estamos nosotros en la misma situación, cuando está intentando desarrollar un programa como el que fue en nuestro caso el programa ARSAT, que cuando lo archiva ese programa y privilegia la producción de commodities, no está en el mismo rango cuando defiende su producción en un mundo altamente competitivo y agresivo como es el mundo actual, que cuando se abre al mundo, como le gusta decir a Macri y sus secuaces, y como aplaude nuestro gobernador de Córdoba, Sergio Paso, que considera que la Argentina, una de las cosas interesantes que ha hecho en estos 2 o 3 años es abrirse al mundo. Perdón, Aurelio, parece ser que justamente en este momento Estados Unidos está en un proceso inverso, cerrarse y establecer, vale decir, es como que Macri estuviese a contrapelo del mundo. Es que en realidad siempre estamos a contrapelo del mundo, porque con este tipo de gobierno, porque hacemos como que creemos que los países imperialistas actúan en nombre de una especie de principios, y en realidad los principios que utilizan los países imperialistas son los principios que le convienen en cada momento de su curso histórico. Inglaterra fue proteccionista mientras necesitó proteger su producción de países competitivos como Flandes en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, y se transformó en librecambista cuando logró construir la industria más moderna y poderosa del mundo, porque eso era lo que convenía a sus intereses. O sea, ellos adaptan sus principios a sus intereses, y nosotros decimos, porque decimos, en realidad también es una mentira, que adoptamos los principios que ellos han establecido como principios universales. Y que es una mentira porque en realidad también en nuestro caso, cuando hacemos eso, lo hacemos en nombre de los intereses de sectores internos de la Argentina que medran
y se enriquecen gracias a que la Argentina, o gracias a que Brasil, ya que estábamos hablando de Brasil, tiene una relación subordinada y semicolonial con los países avanzados. Si no fuera así, esa es la explicación de fondo, más allá de las connotaciones delictivas y digamos, que están incorporadas a la lógica, a esa lógica. Esa es la razón de ser, la razón de fondo de que tengamos un gabinete de personajes que tienen todas las cuentas afuera. Que un gabinete que cae en el ridículo de reclamar que vengan a la Argentina capitales cuando ellos los exportan y los colocan en paraísos fiscales. Pero eso que tiene esa connotación ridícula, pero en realidad no es una contradicción de fondo, porque estamos hablando de gente que es coherente con su sistema de intereses. Entonces, está a favor de las instituciones cuando las instituciones son como nuestra Corte de Justicia actual, instituciones que son la cara jurídica, digamos, o la unidad básica jurídica de su propio régimen, pero que inmediatamente, desde el momento en que aparecen las instituciones, siendo una herramienta de las mayorías populares, inmediatamente las violan, las pisotean de la manera más escandalosa y miserable, como ocurre en este momento con Brasil, y en lugar de establecer que las pruebas son necesarias para condenar a un ciudadano, digamos, declaran que lo condenan a 12 años de prisión porque están convencidos de que hubo delito, a pesar de que el famoso departamento que constituiría, digamos, la razón de ser de ese delito, es un departamento que nunca estuvo a nombre de Lula, que Lula nunca pisó, pero que, digamos, la justicia está convencida de que es suyo. Es como si de pronto un juez me juzgara a mí digamos, y me condenara diciendo que están convencidos de que el edificio de la Casa Central de Becerra es mío. No importa que la escritura está a nombre del señor Becerra, que todo el mundo sepa que ese negocio es del señor Becerra, pero el juez me condena a prisión porque considera que yo he recibido la propiedad del supermercado Becerra, digamos, como coima por haber hecho algún favor desde una función del Estado. Así de burdo es todo, pero así de burdo no son, así de burdo, si vamos a juzgarlo desde el punto de vista jurídico, son hechos como haberlo mantenido proscripto a Perón durante 18 años y al mismo tiempo cacarear en nombre de la democracia, o como fueron los fallos de nuestras Cortes Supremas en los golpes de Estado, que nunca consideraron que los golpes de Estado habían violado la ley. Entonces, esa es la relación que tienen nuestras élites oligárquicas con las instituciones, una relación absolutamente mercantil y arbitraria y mentirosa, y deberíamos saber que es así para no ser giles en el momento en que nos toca gobernar. Nosotros debemos hacer un uso de las instituciones y de la legitimidad que no debemos perder para destruir, digamos, de raíz el sistema de las clases dominantes, que es el que mantiene, como un poco señalaba Hugo, a nuestros países en esta condición de países atrasados y miserables. Yo comentaba fuera de micrófono, y con esto cierro, que el propio Mendiguren, un diputado de Massa, le dice a Macri: usted nos prometió hacer lo posible porque seamos el supermercado del mundo, y en realidad nos están llenando las góndolas de los supermercados argentinos
la producción extranjera. Y eso vale porque estamos trayendo en este momento tomate de Italia y papa de Brasil. No estamos hablando de productos altamente sofisticados que la Argentina no produce y que podríamos importar si tenemos plata para consumirlo. Estamos hablando de papa y de tomate. O sea, estamos en la antípoda de la promesa. Pero bueno, no es ese el tema de la columna de hoy, sino el tema de señalar cómo, digamos, a la hora en que tienen que optar entre el látigo y las instituciones, nuestras élites oligárquicas son fieles al látigo. Gracias, Aurelio. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero.